En el calentado informativo Al Fogón. Y a esta hora continuamos hablando aquí en el calentado informativo con más invitados que llegan a nuestra mesa de trabajo, porque hace unos días conocimos la declaración de un grupo de académicos e intelectuales de diversos países en defensa de la consulta popular convocada por el gobierno colombiano. Todo esto para impulsar transformaciones sociales y democráticas en nuestro país. Una de estas intelectuales es la profesora Luciana Cadaya, filósofa, profesora de filosofía en la Universidad Católica de Chile, coordinadora de la red de Populismo, Republicanismo y Crisis Global, columnista además en Jacobin Latinoamérica, y pues justamente queremos agradecerle por acompañarnos hoy aquí en el calentado informativo. Profesora Cadaya, bienvenida. Hola, muchas gracias, bienvenidos también aquí a los televidentes para escuchar sobre la consulta popular y sobre el papel de los académicos y académicas en todo esto. Justamente hablemos de esta carta publicada por académicos no solamente colombianos, sino de varios países que se unen a favor de esta consulta popular, profesora. Sí, la iniciativa en realidad surgió desde Colombia, cuando un conjunto de referentes de la cultura y de la academia colombiana estábamos muy preocupados por el surgimiento de un discurso antidemocrático que consistía en estigmatizar y demonizar la consulta popular. Quienes somos estudiosos de los procesos democráticos, no solo en América Latina, sino también en el mundo, sabemos que la consulta popular es un mecanismo contemplado no solamente en la Constitución colombiana, sino que es un mecanismo contemplado en las historias de nuestras repúblicas. Entonces creíamos que era necesario contrarrestar a este discurso antidemocrático que surge de cierto establecimiento colombiano con unos intereses muy específicos, redactar una carta en la que contáramos con el apoyo de referentes a nivel global que estuvieran en sintonía con la necesidad de democratizar Colombia. Porque hoy hay una frase muy conocida en la salsa que dice: te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. ¿Sí? Y hago esta reflexión previa para preguntarle por aquellos que en una primera instancia hicieron parte del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro y hoy son sus enemigos acérrimos, ¿sí? Y hoy están promoviendo por todos los escenarios posibles que el presidente Petro es un dictador, que el presidente Petro está desconociendo la institucionalidad del país, está generando un quiebre constitucional en nuestro territorio por pretender consultarle al pueblo. ¿Por qué siempre se le teme consultarle al pueblo para que sea precisamente ese pueblo el que decide? A mí me parece que se juegan dos cosas, ¿no? En primer lugar, es curioso porque acusan a Petro y al Pacto Histórico de hacer campaña electoral con la consulta popular, cuando en realidad todos estos discursos incendiarios en contra de la consulta popular es un mecanismo de campaña política para erosionar al Pacto Histórico y para posicionarse muchos de la oposición como referentes y posibles candidatos en las próximas elecciones en Colombia, ¿no? Entonces es una especie de espejo invertido. Están haciendo una operación de campaña electoral. Y en segundo lugar, me parece importante decir que esta operación que está haciendo el centro y que está haciendo la extrema derecha de deslegitimar un proceso democrático como es la consulta popular, es una operación que no solamente tiene lugar en Colombia. Esto está, digamos, forma parte de una larga historia de ciertos sectores políticos oligárquicos, y la palabra oligárquico no es una palabra de propaganda política, es una palabra que existe en la historia del pensamiento político desde Maquiavelo en adelante, o sea que no nos estamos inventando nada. Y ellos representan esos intereses oligárquicos, y esos intereses oligárquicos consiste en hacer de las instituciones un coto privado, es decir, las instituciones son un espacio de privilegio para unas minorías sociales. Estas minorías sociales privilegiadas, en el caso de Colombia, están muy vinculadas a ciertos apellidos históricos y a los contratos que esos apellidos han tenido con el Estado, porque han vivido de un Estado rentista. Por lo tanto, saben que si hacen la consulta popular, lo que se está produciendo es una democratización de las instituciones y de la toma de decisiones. Y al producirse una democratización para las mayorías sociales de la toma de decisiones, lo que inevitablemente
lamentablemente se explicita es que estos sectores han sido siempre sectores que han usado a las instituciones para sus beneficios privados en términos económicos y en términos políticos. Entonces, por eso actúan de esta manera tan incendiaria, porque ven tocados sus intereses, porque le temen al pueblo y porque en el fondo a lo que le temen es a la democracia, porque la democracia es la posibilidad de disentir y es la posibilidad de que un amplio sector de la población, en este caso la población colombiana, pueda decidir el futuro de su país. Y eso es lo que no quieren, sí, que el pueblo colombiano decida el futuro de su país. Luciana, justamente en ese sentido, el presidente ha dicho que va a ir a Cali el próximo miércoles, sí, y que va a apoyar la movilización social que se va a dar allí en el occidente del país. Muchos sectores sociales van a estar presentes allí y va a firmar ese decreto. Ese acto del presidente que, como tú lo estás diciendo, significa un llamado a la democracia, el fortalecimiento de la democracia, de convocar a ese constituyente primario, pues ha sido calificado por la oposición como una dictadura en Colombia. El presidente del Senado ya le ha enviado una carta a la CIDH, a la OEA, que sabemos para qué sirve, y a otras instituciones alegando un posible golpe de Estado en Colombia. ¿Cuál golpe de Estado hay en Colombia cuando se está llamando a ese constituyente primario a ejercer la democracia y a ejercer un derecho constitucional? Sí, en ese sentido yo no sé si hay mala fe por parte de este sector o si por el contrario hay ignorancia, ¿no? Porque en sentido estricto ya identificar dictadura con consulta popular es una contradicción en sus términos, ¿no? Y eso hay que decirlo y hay que decirlo fuerte, porque me parece que en Colombia siempre estos sectores le han hecho a las palabras decir cosas que no son ciertas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto lo voy a decir en términos más latinoamericanos, lo que está pasando en Colombia no es nuevo. Es decir, cuando en países como Bolivia gobernó Evo Morales, o cuando en Brasil gobernó Lula da Silva, o cuando gobernó Rafael Correa en Ecuador, a todos estos líderes populares les ponían el mote de dictadores. Esperaban la ocasión para que ante cualquier decisión democratizadora automáticamente llamarlos dictadores. Por lo tanto, esto es una vieja estrategia, la de identificar a Petro, es decir, a un líder popular latinoamericano, como un dictador. Es más, es una vieja estrategia, es una estrategia obsoleta y es una estrategia que en la población no genera ningún tipo de repercusión en términos masivos, sino que sencillamente logran construir un eslogan que primero sale de un sector político, luego es replicado por los conglomerados mediáticos a nivel local y luego a nivel mundial para poder generar la tapa, generar el titular. Desde el minuto cero se ha intentado decir que Petro es dictador y lo que hay que demostrar es que esa es una estrategia o una operación de propaganda para justamente, y con esto concluyo, no mostrar la radicalización de la democracia que está teniendo lugar en Colombia, o dicho de otra manera, la profundización del proceso de democratización en el que por primera vez las mayorías sociales realmente están tomando decisiones en las instituciones colombianas, una de las instituciones más injustas de América Latina, porque estamos hablando de uno de los países más violentos, no solo de América Latina, sino a nivel mundial. Y esa violencia ha sido sostenida y construida por los mismos sectores que hoy dicen ser los defensores de las instituciones. Sí, Luciana, es que lo que usted está diciendo es muy importante, la profundización de la democracia. Sin embargo, frente a esto el presidente ha sido claro en esa estrategia de la oposición, de la derecha, y es utilizar esas palabras como calificarlo de dictador como parte de un golpe blando, que también va con otros elementos asociados, como por ejemplo intentos de asesinar al presidente Gustavo Petro. Sí. Pensé que me ibas a preguntar no, algo más. dime, o sea, porque todo se junta para llevar a cabo ese golpe blando, que sí no se quiere aceptar por parte de la oposición, que son diferentes, la mezcla de, llamémoslo, de todas las formas de lucha para golpear un proceso democrático. Sí, es interesante el punto, porque es de nuevo un poco la misma operación que decía recién de espejo invertido, es decir,
el pacto histórico promueve la consulta popular y la oposición los acusan de hacer campaña electoral cuando en realidad la que hace campaña electoral es la oposición. La oposición desde distintos sectores ha intentado hacer diferentes golpes de Estado y por el contrario acusan a Petro de querer hacer un golpe de Estado cuando sencillamente está llamando a que el pueblo decida si quiere tener derechos laborales dignos o no. Volvamos a lo esencial. ¿Lo esencial qué es? Lo esencial es una consulta para que el pueblo diga, queremos tener una forma, unas relaciones laborales más dignas, más sensatas, donde la gente pueda tener tiempo libre, donde la gente pueda salir de un régimen de semiesclavitud, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Entonces, lo que hacen es desviar el problema. En vez de ponernos a discutir sobre las condiciones laborales en Colombia y qué tipo de reforma laboral necesitamos para el siglo XXI, por el contrario, desplazan el verdadero objeto sobre el que hay que discutir y empiezan a crear todos estos fuegos artificiales alrededor de la consigna de dictador. Y una cosita más, por mi acento entenderán que yo soy de origen argentino y al sur está en este momento gobernando un dictador, Javier Milei. Javier Milei literalmente es un dictador. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que están teniendo lugar en Argentina dependen de su capricho personal. ¿Alguien ve en la prensa global identificar el nombre Javier Milei con dictadura? No. ¿Por qué? Porque las decisiones arbitrarias de Javier Milei benefician al gran capital, benefician a las oligarquías, benefician a las corporaciones y benefician a algo que hay que decirlo también, y es al proyecto imperial que se ha establecido en América Latina. Como Javier Milei responde a esos intereses, Javier Milei es considerado una persona de extrema derecha, pero una persona democrática. En cambio, Petro, que gobierna de manera democrática, consultándole al pueblo, ni siquiera tomando decisiones a nivel personal, consultándole al pueblo y atacando lo que las Cortes dicen, lo que la Cámara de Representantes, el Senado establece, cuando lo establecen de manera democrática, porque el gran problema sobre el que tampoco se habla es que en este lugar hubo un fraude al momento de rechazar la consulta popular. Es decir, la operación golpista no nace del pacto histórico, nace de las mismas instituciones, desde el mismo Senado. Y es el intento de seguir con el proyecto de la consulta popular, es el intento de seguir con la democracia a pesar de la operación fraudulenta que se hicieron en las instituciones colombianas. Y eso me parece que hay que insistir y hay que mostrarlo. Es decir, la oposición actúa como víctima de un dictador cuando ha sido la misma oposición la que ha generado esa operación fraudulenta. Sí, la que ha violado los procedimientos institucionales establecidos en la misma ley, que es la que reglamenta el trabajo del Congreso de la República. Exacto, y figuras como, a mí me sorprende, figuras como Humberto de la Calle parece que tuvieran como una especie de borradura de memoria selectiva. Es decir, ese acto inconstitucional, ese acto antiinstitucional, parece haberlo olvidado por completo. Nadie se rasgó las vestiduras cuando tuvo lugar eso. Pero cuando Petro intenta continuar con algo que está contemplado por la Constitución, que es dar lugar a la consulta popular, ahí se rasgan las vestiduras. Entonces parece haber como un doble rasero en toda esta forma en que la oposición se manifiesta. Y luego insisto, además, dictador en un país como Colombia, donde los mismos presidentes de la nación han creado las condiciones para la parapolítica, que han hecho trabajo de inteligencia y de seguimiento a las personas para expulsarlas o incluso para asesinarlas. En un país como 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Exacto. En un país como Colombia, donde esta gente no se rasgó las vestiduras cuando eso ha tenido lugar. Lugares donde se han cometido genocidios, porque en Colombia se han cometido genocidios contra partidos políticos. Contra la Unión Patriótica. Contra la Unión Patriótica, exactamente. En esos lugares donde además porque yo
he estado viviendo en Colombia muchos años y he sido expulsada de la Academia Colombiana o de cierto sector de la Academia Colombiana por expresar ideas que no iban en sintonía con este código oligárquico. Entonces, en un país como Colombia, que es uno de los países más injustos, insisto, venir a decir que el intento de una consulta popular es un mecanismo dictatorial, ya lo digo, o es estupidez o es tener muy mala fe. Ahora, en un país desigual como este, porque acaba de salir un muy reciente informe del PNUD, Naciones Unidas, donde dice que Colombia es el tercer país del mundo más desigual. El tercer, sí, del mundo. El tercer país del mundo. Pero un poco recogiendo esa reflexión y planteándolo ya en ese contexto internacional, porque es como la cancelación de todos esos procesos que implican la participación del pueblo. Es la cancelación que se está dando, por ejemplo, en el caso del pueblo palestino. Es como plantearse el exterminio de una etnia, ¿cierto?, para cancelar un pueblo. Cuando en otras latitudes, como en América Latina, se propone convocar al pueblo para que sea el pueblo el que decida, también provoca escozor. No dejan que el pueblo se exprese. Eso es como una estrategia global de la derecha para evitar que esos mecanismos de participación, esos mecanismos democráticos logren consolidarse como una alternativa para que realmente los pueblos tengan esa posibilidad de expresarse. Sí, completamente de acuerdo. Y además hay algo elemental, ¿no? Es decir, hace unas décadas, ¿cuál era el mecanismo de silenciamiento del pueblo latinoamericano? Las dictaduras cívico-militares, ¿no? Sobre todo en países del Cono Sur. Entonces se hacían golpes de Estado en nombre de no sabemos qué idea de orden, y a través de los golpes de Estado se gobernaba mediante gobiernos de facto y se utilizaban las fuerzas militares. Hoy el mecanismo de neutralización del pueblo es diferente. Ya no se hacen golpes de Estado, ya no se utilizan las fuerzas militares, sino que se utilizan las fuerzas judiciales y la complicidad de ciertos sectores de la institucionalidad colombiana, como representantes de la Cámara o senadores, que responden a intereses económicos muy puntuales, ¿no? Y de nuevo, esto que le están haciendo a Petro y que le están haciendo al pacto histórico, se lo hicieron a Dilma Rousseff, cuando la destituyeron desde las mismas instituciones. Al mismo Lula lo metieron preso mediante una campaña de persecución judicial. Exactamente. A Cristina Fernández de Kirchner la intentaron asesinar y como no la pudieron asesinar, la están tratando de meter presa. Entonces, el problema ni siquiera es Petro, el problema no es Cristina Fernández de Kirchner, el problema no es Dilma Rousseff, el problema no es Lula da Silva, el problema es que estas personas toman una decisión solidaria, que es representar al pueblo y funcionar como un vehículo para que el pueblo gobierne. ¿Y qué es lo que deciden hacer las oligarquías? Eliminar a esos líderes para neutralizar al pueblo. Y solo una cosita más, porque vos decías algo muy interesante, y es el caso de Palestina. Claro que hay que pensar Palestina en relación con América Latina, solo que hay una diferencia. En el caso palestino es una oligarquía mundial representada por un poder oligárquico sionista que ha cooptado al pueblo judío. Además que los sionistas son los que manejan el mundo financiero. Exactamente. Wall Street la manejan los judíos, los sionistas. Exacto. Sobre todo, que es peor. Es que hay que empezar a decir, porque esto no es un problema étnico entre judíos y palestinos, sino que, de nuevo, el poder imperial ha usado a un sector de la oligarquía, porque además es interesante recorrer la historia del sionismo, porque muchos de los que hoy están en la cúspide del poder oligárquico corporativo sionista ni siquiera eran de origen judío. Hubo una conversión estratégica y eso hay que empezar a decirlo. Es decir, esto no es una lucha entre el pueblo judío y el pueblo palestino, sino que han usado al sionismo como un aparato de propaganda y un aparato militar imperial de expansión en el Oriente Medio, y que han usado al pueblo palestino como el enemigo, como esa otredad que hay que erradicar. En el caso de nuestros países, las oligarquías buscan erradicar a su mismo pueblo.
que eso es lo que llama más la atención. ¿Por qué? Porque el pueblo mismo se convierte en el enemigo interior a combatir. Sí. Y eso hay que entenderlo muy bien. Luciana. El enemigo interno, pues. Sí, sí. Que es una La estrategia doctrina, que esa, esa la doctrina de la del seguridad enemigo interno. nacional que nos botó el Comando Sur de los Estados Unidos a comienzos de la década de los 70. Y con la que seguimos formaron a con todos ese los proceso. militares en la Claro, Escuela de las Américas, claro, Jairo. Pero claro, es que con el tema del enemigo interno. Exacto. Jairo, sí, Luciana, es que ya llegó nuestra próxima invitada. Entonces, tú hablaste de un tema muy importante y es lo que pasa en Argentina. Yo quiero que veamos las imágenes de la marcha que se dio el día de ayer. Sí, linda. Unir las luchas para enfrentar la crueldad. El colectivo Ni Una Menos se sumó a la marcha de los jubilados. Robert, si podemos ya rodar estas imágenes y leer, voy a leer aquí lo que dice página 12. Eso fue ayer absolutamente maravilloso. Este congreso ayer en Argentina fue escenario de sectores que confluyeron para reclamos diversos, pero que tienen un punto en común: la indiferencia y la brutalidad del gobierno de la Libertad Avanza, que solo mide sus metas en términos de déficit fiscal. La plaza rebalsó de gente. Estuvieron las y los jubilados como cada miércoles, pero también personas con discapacidad, los prestadores, los trabajadores del Hospital Garrán, las y los universitarios, los científicos, y se movilizó el colectivo Ni Una Menos. Este colectivo que ya cumplió 10 años y que decidió manifestarse ayer para unificar las luchas. Y por supuesto que lo hizo otra vez los feminismos. Todos los feminismos demostraron la capacidad para convocar masivamente aglutinado en el reclamo a la CGT y a los partidos políticos, desde el peronismo a la izquierda. Ayer pasó algo diferente, Luciana. A diferencia de lo que sucede cada semana cuando gasean y golpean a los grupos reducidos de jubilados y manifestantes, ayer las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich no estuvieron en la calle, solamente miraron la movilización detrás de las vallas. La motosierra libertaria. La motosierra libertaria, ¿qué nos puedes decir de esto que está pasando en Argentina y cómo se está uniendo esta lucha frente a esa motosierra libertaria? Bueno, en primer lugar no puedo evitar decir esto, que el pueblo argentino, al igual que el pueblo colombiano, es un pueblo hermoso, ¿no? Y bueno, más allá de la dimensión emotiva, porque en nuestros pueblos está el futuro del continente y de la humanidad, más allá de eso, hay cosas interesantes, ¿no? ¿Por qué están saliendo a marchar los jubilados? Porque los jubilados, ahora el salario de los jubilados, sus respectivas jubilaciones o pensiones, como se dice en Colombia, está por debajo de la línea de la pobreza. Y ahí ha habido un consenso, incluso de sectores no solo del peronismo, sino también de ciertos sectores de la derecha, como la Unión Cívica Radical y ciertos sectores como del PRO, que están de acuerdo en aumentar las pensiones de los jubilados, porque en este momento los jubilados no están pudiendo, tienen que elegir entre comer o pagar los medicamentos. Entonces, se ha decidido hacerle un aumento a los jubilados y Milei sistemáticamente ha vetado ese aumento a los jubilados, y eso es algo que hay que decirlo. Y es más, Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad en Argentina, gasta más dinero creando todo el aparato de represión policial que el dinero que sería necesario invertir para aumentarle a los jubilados. Y ahí te das cuenta que la vara es ideológica. Y ahí te das cuenta del sistema de crueldad con el que está gobernando Javier Milei, y yo digo incluso muchas veces que es una especie de economicidio, porque se está matando al pueblo argentino, porque los jubilados están muriendo, porque los jóvenes y los niños con discapacidad también están muriendo, porque están matando a las personas que estaban dependientes de tratamientos oncológicos, están creando un sistema de empobrecimiento brutal y generalizado de la población argentina. Y ante ese escenario, Javier Milei lo que decide cuando sale la gente a protestar, a diferencia de aquí de Colombia, donde la gente puede salir a protestar sin ningún problema, en Argentina, por el contrario, se usa el aparato de represión con técnicas incluso, y hay que empezar a decirlo, con técnicas del sionismo. ¿Por qué? Sí, porque aquí pasaba en el gobierno anterior, muchos jóvenes que participaron en el llamado estallido social,
pues terminaron en la cárcel, muertos o con los ojos afuera. Exactamente. Y esas cosas a cierto centrismo bien pensante no le rasgan las vestiduras. No, para nada. Nadie protesta porque asesinaron a los jóvenes que salieron a protestar. No. Yo no vi a Humberto de la Calle diciendo que esto era una forma de dictadura cuando Iván Duque asesinó a los jóvenes. Sí, ahí no pasa nada. Mira, Luciana, hace poco se cumplieron 4 años de ese estallido social y entregaban unas cifras preliminares de la violencia que se ejerció por parte del Estado. 517 jóvenes asesinados en ese estallido social, en esas protestas. Sin contar los desaparecidos. Sí, ¿no? claro, esas son cifras, por eso digo, cifras preliminares, ¿no? sobre... Sí. Y ahí la institucionalidad no estuvo en duda. No, nada. Nadie dijo que eso era una dictadura, nadie puso en cuestión la calidad democrática del país. Habrán salido a decir a manifestar alguna tímida preocupación. Es más, acusaban de violentos a los manifestantes que estaban exigiendo derechos que ahora se están materializando a través de este gobierno, porque lo que no hay que olvidar, y pareciera que el centrismo y la derecha no lo entiende, es que el triunfo del pacto histórico y el hecho de que el pacto histórico esté gobernando en el país se debe no a un capricho de un señor llamado Gustavo Petro, sino a un pueblo colombiano que salió a manifestar varias veces, porque en Colombia tuvo lugar 2 estallidos sociales, no solamente uno. Uno antes de la pandemia y uno durante la pandemia. Claro, es y es más, incluso la expresión estallido social a mí no me gusta porque pareciera ser como una especie de brote rabioso y desorganizado. Aquí lo que hubo fue protesta y organización popular diciendo basta. Rabia popular. Sí, pero una rabia propositiva porque en realidad fue celebratorio y en realidad había claridad en las consignas. Por supuesto. Más democracia se pedía, no se pedía violencia, se pedía más democracia. Sí, al contrario, esa rabia popular, esa democratización, esa protesta en la calle fue punto fundamental para que hubiera un cambio por primera vez en 200 años de la historia democrática de nuestro país y un presidente democrático progresista llegara a la presidencia, sin duda alguna. Exactamente. Pero, claro, ahora yo quiero aprovechar a Luciana, académica, para que hagamos una reflexión sobre esta decisión del señor Donald Trump de cerrar las puertas a los migrantes que quieren ir a estudiar a las universidades norteamericanas o estadounidenses. Concretamente, sí, se trata de la Academia Estadounidense. Allá hay un flujo importante de latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, europeos, que van a estudiar a estas importantes universidades. Empieza con el proceso de irlas aminorando en términos económicos y segundo, cerrando las puertas a estos migrantes para que lleguen a estudiar a Estados Unidos. ¿Qué reflexión le permite eso desde una perspectiva del conocimiento, de la academia, de cómo pretender cercenar esa posibilidad de acceder al conocimiento? Sí, yo tuve la oportunidad de, en los últimos años, dar clases varias veces en la Universidad de Cornell, en Columbia, y he podido ver de primera mano que siempre que hay proyectos educativos donde los jóvenes del mundo se encuentran, porque eso es lo que ha sucedido en muchas universidades norteamericanas. Vos estás en las aulas y tenés estudiantes latinoamericanos, estudiantes asiáticos, estudiantes africanos, y ahí se va forjando una juventud sensible a las realidades de los distintos continentes, ¿no? Y eso es lo que quiere cortar Trump. Y yo creo que estas medidas de Trump, curiosamente, no son las medidas de un imperio fortalecido, sino que son las medidas de un imperio impotente. Incluso a mí, exacto, un imperio que se ha dado cuenta de que no podía seguir con su política expansionista y con el tipo de modelo de neoliberalismo globalista que venía implementando. Y ante ese escenario en el que no saben cómo seguir, Trump decide hacer un volantazo de 180 grados y un repliegue estratégico soberanista que yo no sé si es, yo creo que no es inteligente desde el punto de vista de los Estados Unidos. Para nosotros es una ventana de oportunidad. Es más, yo creo que nosotros ahora mismo que las universidades norteamericanas están en esta situación crítica, es momento de florecimiento de las universidades norteamericanas, es momento de florecimiento de las universidades latinoamericanas y convertir
convertir nuestras universidades en un espacio de recepción de la inteligencia global. ¿Por qué? Porque tenemos presupuesto, tenemos buenas universidades y lo que necesitamos son recursos humanos para poder seguir diseñando el desarrollo tecnológico y el desarrollo humanista que necesita no solo América Latina, sino la humanidad ante los desafíos globales que se vienen. Luciana, antes de despedirte quisiera compartir contigo, mira lo que nos acaba de llegar aquí al estudio, Sí. esta obra maravillosa sobre Palestina. ¿Qué tal? Se llama esta obra Somos Invencibles, está dedicada al pueblo digno de Gaza y al presidente Gustavo Petro, humanista y defensor de la causa palestina. Esta es una obra basada en un registro fotográfico del señor Hissam Abu Sayed y pintado en tiempos de genocidio por el pintor Jaime Rojas. Nos lo acaban de traer acá al estudio. Es un regalo que Jaime quiere hacerle llegar al presidente Gustavo Petro. Nos lo ha traído aquí al calentado informativo. Vamos a hacer todo para que el presidente pueda recibir este cuadro de Palestina y quisiéramos pues que habláramos como última parte, tú que formas del movimiento intelectual, ¿qué piensas del silencio que ha tenido el mundo frente al genocidio que se está cometiendo en Palestina? Una de las primeras cosas importantes, y esto no lo digo yo, sino que hemos sido muy sensibles desde la Academia Global, fue entender que Petro ha sido uno de los primeros líderes en animarse a decir que lo de Palestina era un genocidio. Y en parte porque como aquí se ha estado aplicando lo mismo, aquí en Colombia, hay mucha sensibilidad en Colombia para entender el tipo de genocidio que está teniendo lugar en Palestina. Y una vez más, miles de años después, el sentido del mundo se dirime en Tierra Santa, ¿no? Y esas cosas arcaicas hay que entenderlas. Tierra Santa, un pueblo semita que lo han dividido en dos, y lo han dividido en dos por la mezquindad imperial que primero surgió como una alianza entre Reino Unido y los Estados Unidos y digamos, apañado por Europa Occidental, porque, y con esto concluyo, no hay que olvidar algo elemental. Europa, en su registro inmunitario y reactivo, Europa occidental, la Europa católica occidental, contrariando al cristianismo y al cristianismo primitivo y al cristianismo que vale la pena, decidió convertir al pueblo judío en un enemigo a expulsar. Y por lo tanto, Europa Occidental expulsó a los judíos porque no podían soportar la presencia, no solo del judaísmo, sino de lo que ese pueblo hizo en términos de imaginación humanista, artística e intelectual. Porque el judaísmo se animó a pensar algo, y fue el socialismo. Cuando los fascismos europeos expulsaron a los judíos, crearon una identificación entre socialismo y judaísmo. Y eso era sinónimo de algo a extirpar desde las entrañas de Europa. Y lo llevaron de nuevo a Tierra Santa, a Jerusalén. Y ahí, al llevar a los judíos, crearon un poder imperial sionista para convertirlos en sus propios enemigos. Porque lo que están haciendo es matando al pueblo judío y matando al pueblo palestino con el genocidio que está teniendo lugar. Y al matar a estos dos pueblos, que son la cuna de la civilización, del proyecto civilizatorio, están matando a la humanidad. Y al estar matando a la humanidad nos están dejando sin futuro. Entonces, de nuevo, es allí, en Tierra Santa, donde se está jugando el destino de la humanidad. Cada niño palestino que muere, cada palestino que muere, una parte de la humanidad se seca. Y siendo tan antiguos, porque los humanos ya somos muy antiguos en la Tierra, parece que no aprendiéramos. Pero en ese sentido yo soy optimista, porque esto es la mezquindad de unos pocos, la que está propiciando este horror humano, porque las mayorías sociales, más de la mitad de la humanidad, yo puse el otro día en un tuit, queremos a Netanyahu preso y a Palestina libre. Eso es lo más importante, a Netanyahu preso y Palestina libre. Y el mundo árabe libre también, Por porque supuesto. estamos viendo lo que está pasando en Siria, en Líbano, lo que pasa en Irán, lo que pasa en Yemen y cómo impunemente bombardean a Yemen porque es solidario con Palestina, ¿no? Necesitamos un mundo plural, un mundo que celebre el cruce civilizatorio y no un mundo que sea reactivo a la contaminación civilizatoria. No hay nada más afirmativo de la vida que cruzar y así crear sedimentos civilizatorios. De hecho, nosotros, los latinoamericanos, somos eso.
somos un cruce civilizatorio y por eso tenemos tanto futuro. Bueno, Luciana, Muy bien, pues Luciana. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Nos han escrito varias personas muy emocionadas con todo lo que nos has contado, con todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Reflexiones de fondo muy Muy necesarias en medio. Gracias a ustedes por la invitación y por dejar que la academia también se pronuncie en espacios Este es un públicos espacio como este. para la academia también. Por supuesto. Vale. Claro que sí. Y sobre todo enfrentar a esa intelectualidad mezquina y parroquial colombiana, ¿no? Endogámica, aislada, desconectada del mundo, desconectada de las nuevas sensibilidades mundiales que están teniendo lugar y sobre todo desconectada de su país. Sí. Son obsoletas. Sí, desconectada del país y desconectada del mundo, porque no hemos escuchado a los intelectuales colombianos hablando del genocidio en Gaza. Eso es No han algo- dicho no es absolutamente no es nada un tampoco, tema- porque no es un tema recurrente que para le significa que los pueden quitar la visa para ir a Estados Unidos, que no los invitan a otra vez a Israel, entonces por Sí. eso prefieren callarse. Pero hay, ¿eh? Y- Hay. El problema es que siempre en Colombia se le ha dado más micrófono a los intelectuales de la élite. Así Pero es. hay muchas Sí. amigas filósofas, amigos filósofos, gente de las ciencias sociales y humanas, gente del arte, gente de la literatura, gente del cine, que está cocinando otra Colombia. Solo que los conglomerados mediáticos y el orden simbólico de la sociedad sistemáticamente los ha invisibilizado. Sí, pero esa Colombia exactamente. existe. No les es lo abre que el estamos, micrófono, de Jairo, acuerdo. perdón, es lo que estamos Sí. haciendo aquí Claro, en RTBC exacto. Noticias, en Señal Colombia, en este sistema de medios públicos, tratar de mostrar a esa otra Colombia Exacto. de la que hacen parte las clases populares y esa nueva clase de intelectuales que siempre ha estado ahí, pero ha estado invisibilizada también por esos otros medios. Exacto. Porque si aquí en Colombia desafortunadamente tú no tienes un apellido importante, no te entrevistan en los medios hegemónicos de comunicación. Por eso nos dan tanto palo, nos amenazan con cerrarnos, con censurarnos. Sí, de hecho la carta que circuló a nivel mundial, que cuenta con casi 1000 firmas de la academia y de la cultura a nivel mundial, fue gestada por intelectuales, por mujeres, por hombres intelectuales y gente de la cultura preocupados desde Colombia con lo que está pasando. O sea, esas voces existen y esas voces cada vez van a tener más presencia en Colombia. Yo en eso soy profundamente optimista. Nosotros también, Muy claro bien. que sí, no podemos ser pesimistas porque sí, No. este país está cambiando Sí. y será Ya un cambió. antes y un después, sí señora. Exacto. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Vale, Un mucho gusto tenerte ánimo aquí. y felicitaciones por este espacio porque son necesarios para poder seguir construyendo e imaginando esta nueva Colombia. Bueno, Ahí muchas seguimos en resistencia, en resiliencia, pese a que todos nuestros enemigos gracias. En nos resiliencia, pero siguen con discernimiento. que con es lo más discernimiento. importante. Sí, Bien, bien. claro, ahí estamos, muy bien. Sí. Muchas gracias, Luciana. 8 de la mañana y 10 minutos.